¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Y ya por último, recalcando primero que nada que yo no estoy a favor de ningún partido político y aquí son bienvenidas todas las propuestas que sumen a mejorar este país. Y antes que se me olvide, en los últimos videos se me olvidó comentar un punto que creo que es muy importante. Entre la propuesta que me gustaría que pudiese ser implementada, creo que una de las cosas más importantes es dejar de permitir que los políticos busquen solamente poder por tener poder. Los partidos políticos lo único que buscan es llegar al poder a través de mentiras, de promesas falsas, vacías, y es, es una feria. La política es una feria, porque realmente los políticos lo único que buscan son votos. Eso lo sabemos. El problema está en que no hemos hecho nada para cambiarlo. Los políticos deberían de dejar de buscar votos solamente para adquirir poder y ya. Los políticos deberían de buscar votos para empezar a trabajar realmente por el pueblo y por la ciudadanía. Obviamente, y en todos lados, en todo el mundo, me atrevo a decir, los políticos van a decir mentiras, van a prometer, van a dar dádivas con tal de obtener votos. Ese es su único propósito. Por eso, para mí, creo que lo ideal y lo correcto es eliminar a los partidos políticos. Pero la fiesta y la feria de propaganda que se hace solamente buscando votos y no buscando realmente servir al pueblo para poder quedarse en el poder, para poder obtener el poder. Nosotros los mismos ciudadanos lo hemos permitido. Y yo creo que una de las cosas que debería de estar en la Constitución, sí o sí, debería de ser que cualquier persona que busque un cargo de elección popular, el que sea, desde la presidencia hasta el regidor, cualquier puesto de elección popular en donde tengan que buscar el voto del pueblo a través de promesas, acciones que prometen, que hacen que la gente quiera votar por un político o un servidor público. Esas propuestas o esas promesas de campaña deberían de ser sí o sí castigadas de no ser cumplidas. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los políticos promete y promete y promete y promete mil y un cosas, y cuando llegan al cargo público no cumplen nada y solamente se benefician del cargo público para hacerse millonarios por sí mismos a través del erario público. Debería de quedar como ley que cualquier persona que busque un cargo público por elección y que haga promesas de campaña, debe de haber dos cosas. Una, que todas las promesas deben de estar bien explicadas, como ya lo dije, sería lo ideal en videos de YouTube, y que tengan el tiempo suficiente para explicar detalladamente qué es lo que piensan hacer, su promesa, cómo la piensan llevar a cabo y cuáles podrían ser las consecuencias. Cada una de las promesas
explicarlas al pie de la letra, detalladamente, por ley, y que no queden solamente en promesas banales que no explican mucho, que no dicen gran cosa, pero que le dan esperanza a la gente y que la gente se lo cree, sin saber siquiera si es posible. Por ley debería de quedar estipulado que todas las promesas de campaña deben de quedar bien específicas, bien explicadas. Esa es una. La otra, que todas las promesas de campaña, sí o sí, deben de ser cumplidas. Ya vimos el tema más reciente, no quisiera evocarlo, pero el presidente del sexenio anterior, al que empezó, del partido de Morena, prometió muchísimas cosas. El precio de la gasolina, prometió muchísimas cosas, de las cuales no cumplió muchísimas. Y ahí es donde está el problema. Se prometieron demasiadas cosas que no se cumplieron. Y el tema no es mejor dicho, el tema es ya no permitir que los políticos puedan hacer promesas vacías y que solamente prometen para ganar votos. Deberían de prometer, explicar y cumplir. Sí o sí. Y aquí es donde viene el tema. Para que los políticos empiecen a prometer cosas que sí van a cumplir y para que no sea tan fácil que prometan así y que digan mentiras, que prometan mentiras. Lo ideal sería que todo lo que se promete en campaña quede estipulado y por escrito y que al final de su cargo, al final de su gestión, se debería de revisar. Y eso debería de ser ya una especie de, no sé, una especie de secretaría que se encargue específicamente de ver que las promesas de campaña se cumplen o no se cumplen. Y de no cumplirse, debería de haber alguna sanción para el político en cuestión. ¿Por qué? Porque ya no se vale que siga habiendo políticos que mientan y que prometan cosas falsas. Porque no se trata de hacer una fiesta y una feria y que al final de cuentas la gente que va a votar con una esperanza. Y ya tenemos que dejar de tener políticos de esa calaña, de esa talla. Debe de haber alguna consecuencia grave de ser posible para que cualquier político se la piense 2 veces al prometer cualquier cosa. Y si va a prometer, va a explicar y va a cumplir, no tienen nada de qué temer. Pero si va a prometer, va a explicar cómo se va a hacer y no lo cumple, debe de haber algún castigo real, aplicable, que dé paso a que no haya más políticos después, que se atrevan a mentir y hacer promesas falsas, sabiendo que al final de su gestión, si no lo cumplieron, algo grave va a pasar. Yo sé que esto puede sonar bastante drástico, pero yo creo que ya es hora, ya es justo. No podemos seguir manteniendo políticos que prometen y no cumplen, que solamente prometen por ganar votos y a la mera hora se deslindan. No cumplen, se les olvida. Que realmente sabemos que no se les olvida nada. Simplemente dan una cara, prometiendo cosas falsas, y después ya no les interesa, porque lo único que querían era ganar el voto. Debe de haber algún castigo
ejemplar para todos los que no cumplan. Esto que debería de quedar también estipulado en una ley. Y así empezaremos a tener realmente políticos que hagan bien su trabajo, que realmente se preocupen por el bienestar del pueblo, por el bienestar del país. Si no, vamos a seguir teniendo la clase política de siempre. Y vamos a seguir sin ningún tipo de transformación, porque se sigue haciendo lo mismo de todos los sexenios pasados. Promesas que no se cumplen, partidos que solamente se benefician, partidos que defienden a sus políticos, promesas no cumplidas que solamente terminan por perjudicar más a México. Y aquí el punto es que si alguien se quiere postular para un puesto de elección popular, un cargo público, debe de cumplir, sí o sí. Ya debemos de dejar de permitir que los políticos sean personas que jueguen con el pueblo y que solamente busquen el puesto para enriquecerse a sí mismos. Como se los dije en los videos anteriores, dejen en la caja de comentarios ¿qué creen ustedes que se podría proponer como medida de castigo o a lo mejor también una medida precautoria para esos políticos que prometen y no cumplen? ¿Qué sería un castigo ejemplar? ¿Y cuál sería una medida precautoria para evitar que un político siga prometiendo cosas que no va a cumplir? Como se los comento, este canal es para todos. Cualquier partido aquí no interesa. Lo que interesa es la voz y el pensamiento de todos ustedes, de todos los ciudadanos. No importa la afiliación que traigan. Y si no van con ningún partido, igual. Aquí son muy bienvenidos. Entonces, por el momento me despido. Y sin más, nos vemos hasta la próxima.